Bienvenidos, buenas noches con todos. Es un placer para nosotros podernos dirigir hacia tan amable audiencia y en esta noche particularmente darle gracias a Dios que nos ha permitido una vez más llevarles una nueva enseñanza con el programa número 36 de Hablando de Dios entre amigos. Bienvenido, Luchito, buenas noches. Gracias, Javi. Pues sí, es una bendición poder encontrarnos a través de este canal y una enseñanza más de la bendita palabra de nuestro Dios. Y qué bueno saber de ti, Javi, que en estos días pues no nos hemos podido ver, pero hoy que nos podemos ver y también que nuestra audiencia nos mire, pues venimos con una enseñanza, o bueno, continuamos con la enseñanza de la batalla por Jerusalén. Y en esta noche venimos con varios versículos, como siempre, para dar claridad a los temas que acá los tratamos. Y aquí hacer una aclaración y una puntualización. Los temas que nosotros nos hemos encargado de traer y ustedes como fieles escuchas de las mismas, se podrán dar cuenta que no son temas sencillos, que son temas que hay que hurgar, que hay que analizar, y tal vez por eso el tiempo. Por nosotros quisiéramos cada enseñanza irnos 2 o 3 horas para acabarla en una sola. Sin embargo, por respeto a ustedes, a su tiempo, es que lo dividimos en varias enseñanzas, pero más allá de eso es por el contenido, por la cantidad de versículos y de información, sobre todo, que deseamos que ustedes les vaya siendo, como decimos acá, deshilachadito, comidito, para que lo puedan asimilar. Con esa puntualización, Javi, pues bienvenido también a esta enseñanza. Amén. Sí, comencemos entonces poniendo en manos del Señor con una oración. Luchito, si nos ayudas, por favor, orando a nuestro Dios. Claro que sí. Oremos entonces. Ahí donde ustedes están, ayúdenos en esta oración. Gracias, Padre, porque usted nos da el tiempo, pone en nosotros el querer como el hacer, y hemos venido en esta noche para seguir con esta enseñanza, seguir, bendito Dios, predicando su palabra, y no lo hacemos sino con la venia del Espíritu Santo y con la unción fresca del Espíritu, Señor, para que nosotros no hablemos, sino el Espíritu Santo hable a través de nosotros. Y aquí estamos entregando nuestro espíritu, nuestro alma y nuestro cuerpo a su servicio, que seamos ese canal de bendiciones, instrumento en sus manos para poder llegar con estas enseñanzas, bendito Dios. Oramos por todas aquellas personas que nos escuchan, por sus familias, Dios, porque es en los últimos días duro escuchar que hay gente conocida de algún amigo, de algún familiar que se ha contagiado, que está pasando por los estragos de esta enfermedad, bendito Dios, y por eso queremos bendecir a través de usted a todas las personas y que usted llegue con su sangre preciosa a sanarles si es el caso y es su voluntad, y si podemos evitar el contagiarnos, pues que tengamos las debidas restricciones para poder hacerlo, Dios. Bendiga a cada familia que está representada y que nos mira y nos mirará a futuro, y gracias, Dios, porque podemos hacerlo. Gracias, Dios, porque nos permite el tiempo, y oramos por el Javi, por mí, que usted nos utilice y ponga nuestras palabras que sean las suyas, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Bueno, Javi, creo que es pertinente continuar con la enseñanza de la batalla por la posesión y el control total y absoluto de Jerusalén. Así que sin perder tiempo, pues abróchese los cinturones, que en esta ocasión, como en las otras, venimos con muchos versículos que, si puede, subráyelos. Si lleva una agenda, un cuaderno, un esfero, pues le va a servir de mucho para cuando quiera cada uno de ustedes seguir con este estudio por su cuenta. Dicho esto, nos vamos al libro de Joel, que es un profeta menor que está en el Antiguo Testamento, capítulo 3, versículos 2 y 3. Creo que es importante, Javi, dar un preámbulo antes de empezar con esto, para entender quienes se están conectando recién a nuestra enseñanza, sepan de qué estamos hablando, ¿sí? Entonces, si eres
tan amable y con tu disertación les puedes dar un resumen de lo que hemos estado viendo de qué es la batalla del Armagedón y para que nos encontremos en este punto. Así es, Luchito. Prácticamente es la profecía dicha en el libro de Joel que donde Dios reunirá a todas las naciones de la tierra para combatir. En primera instancia, los reúne en el valle de Megiddo y vienen tropas del oriente que constituyen las ciudades de, por ejemplo, los países, ¿no? De China, de Japón, puede ser Taiwán, las dos Coreas. Entre ellos también puede estar incluido India e inclusive Pakistán. Esos países van a venir con un poderoso ejército que lo dice la palabra de Dios, que son aproximadamente 200 millones. Yo oí su número, dijo Juan, el escritor del libro de Apocalipsis. Y de esta manera el anticristo se va a ver forzado a salir de la parte donde domina la mayor, por no decir todo el mundo, y se instalará en la ciudad de Jerusalén, donde era su centro de operaciones. Entonces, todo este gran ejército irá con sus armas, con su material bélico, a destruir al anticristo. Y Dios permite esto para que se junten todos en el valle de Josafat, o más conocido también como el valle de Armagedón, o el valle de la decisión. Y aquí reunirá Dios a todas las naciones, todos los ejércitos que estarán sitiando a Israel y especialmente a la ciudad capital llamada Jerusalén, y estarán allí para destruir la ciudad amada, la ciudad del gran rey de nuestro Señor Jesucristo. Y hasta allí hemos avanzado, indicando también que va a sentirse rodeado el anticristo de esta manera y no va a haber quien le ayude porque va a llegar su fin. Y de esta manera podemos encontrar que cuando el Dios Todopoderoso haga esta reunión de todos los países contra Israel, vamos a ver cómo Dios en esta oportunidad defiende a su pueblo elegido, Israel. Eso es, Luchito, a breves rasgos, diciendo lo que hemos hablado, topado estos temas las últimas semanas. Correcto, Javi. Entonces, dicho esto, pues entendemos en qué posición o estadio es esta batalla del Armagedón. Acotando a lo que dice el Javi, tenemos que entender que a la luz de la Biblia, la batalla del Armagedón empieza a la mitad de la semana, de acuerdo a la profecía de las 70 semanas de Daniel, falta una semana de 7 años, y a los 3 y medio años empieza esta batalla del Armagedón. Insistimos en esto, no es una batalla de un día a otro, es una batalla que lleva 3 años, durará alrededor de 3 años y medio, porque a partir de la abominación desoladora, donde el anticristo se declara Dios en el templo judío, que aún no está construido en Jerusalén, dicho sea de paso, y empezará ahí hasta el final de los 7 años, que es cuando Jesús regresa en la segunda venida. Entonces, podríamos decir o determinar que 3 años y medio durará esta batalla del Armagedón, dando inicio en principio con la abominación desoladora. Y todo lo que hemos visto en las enseñanzas anteriores, más estas que vamos a ver hoy, son en esos 3 años y medio lo que se va a ir dando. Destrucción, muerte, se utilizará armamento bélico de última generación, habrá muchos muertos, dicho sea de paso, muchas naciones serán destruidas, no solo como parte de la guerra en sí, sino que al mismo tiempo se van a ir desarrollando los juicios de Dios que vienen entre los sellos, las copas, las trompetas y las copas del aire. Entonces hay una mezcla entre eventos humanos propiamente dichos y eventos celestiales que vienen de parte de Dios para quienes hayan desobedecido su palabra. En este caso, judíos en principio y también todas las naciones. Hay que también aclarar que los 200 millones de orientales, que ya lo hemos hablado, se reunirán en Jerusalén para
hacerle frente, no entre ellos en principio, pero vamos a ver a la luz de la Biblia que a la final todos esos ejércitos que se iban matando entre ellos terminan matándose a ellos mismos. ¿Sí? Estas aclaraciones son indispensables para que ustedes entiendan lo que vamos a tratar en esta noche. Entonces, ahora sí, arrancamos con los versículos, Javi. Vamos al libro de Joel, que lo habíamos puntualizado, capítulo 3, versículos 2 y 3. ¿Lo tienes, Javi, por favor? Sí, claro que sí. Reuniré a todas las naciones y las haré descender del valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quienes ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra, y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron a los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Así. Y ya que estamos en ese mismo capítulo, vamos al versículo 12, Javi. A ver, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Correcto. Ahí hay que entender que en el versículo 2 de Joel 3 dice, haré descender al valle de Josafat, y en el versículo 12 dice, y suban al valle de Josafat. Es decir, habrá una conglomeración de gente de arriba, de abajo, que llegarán a sitiar a Jerusalén, no para desearle cosas buenas ni para estar con el apoyo, sino para destruirlo. Y eso lo vemos más claramente, y para entender lo que dice en el versículo 3 de Joel 3, necesariamente tenemos que recurrir a Lucas capítulo 21, versículo 20, donde este versículo nos aclara, y seguiremos regresando a este verso y a los versos que continúan en Lucas para saber de qué es lo que está hablando aquí Jesús. Este es un paralelo a Mateo 24, Lucas 21. Y aquí lo vemos que las palabras de Jesús se hacen realidad. En el versículo 20, Javi, ¿qué dice Lucas 21, 20? Cuando vean a los ejércitos rodear la ciudad de Jerusalén, sepan que pronto será destruida. En esta versión NTV. En la Reina Valera dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, insistimos en esto, los ejércitos de todo el mundo llegarán a sitiar a Jerusalén. Sabed entonces que su destrucción ha llegado. Una de las tantas, porque históricamente, Javi, hay que decirlo, no es que esta es la única. En la historia de Israel y de Jerusalén y de todas sus ciudades aledañas, han habido conquista tras conquista, y esta no es la excepción, es una más de las tantas que se han ocurrido en la historia, y aquí se ocurrirá, porque insistimos en esto, aún no se da. Pero aquí Jesús aclara algo que es indispensable entenderlo. Los versículos del 21 al 24, Javi, si lo puedes leer, de Lucas 21, del 21 al 24, entenderemos, antes de que lo leas, de que esto es precisamente cuando decíamos que se dan cuenta los israelitas, los judíos y el mundo entero después que el anticristo no era el Mesías que profanará el templo, y no es de la persona que creían, era los que le traían la paz y la seguridad. Y cuando ocurre esto, mire lo que dicen las palabras de Jesús. Por favor, Javi. Pues dice así: entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en mediodía de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén en cinta y las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, e irá sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones de Jerusalén, y será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Gracias, Javi. Aquí en la última parte del versículo 24 dice, y serán llevados cautivos. Insistimos, en la historia
judíos que han pasado en estos años han tenido que vivir este tipo de situaciones de ir a otro lado. Si no irnos muy lejos, acuérdense en el Antiguo Testamento cuando a través de los asirios fueron llevados en exilio, a través de Babilonia también fueron llevados en exilio. Y eso ha sido la dispersión de una constante en la historia. La última de ellas, se acordarán ustedes, fue que Jesús en el año 70 les dijo no quedará piedra sobre piedra de esto, y también fue la dispersión, hasta que históricamente los judíos volvieron a su tierra en el 1948, que ya es de nuestros días, y a partir de ahí las Naciones Unidas pudieron darles de vuelta su nación a quienes han regresado. Y aquí, después de haber regresado, nuevamente hay que la dispersión, cuando empieza la persecución del anticristo por destruirlos y también los otros ejércitos por matarlos para apoderarse de su tierra, nuevamente van a ser llevados cautivos y muchos van a escapar. Son momentos duros, Javi, son momentos complicados. ¿Qué dices a todo esto que estamos viendo, Javi? Sí, podemos leer, me viene el versículo a la mente de Jeremías 30, el versículo 7, que serán tiempos de angustia para Jacob. Jeremías 30. A ver, Javi, dice así la palabra. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, entiéndase Israel, pero de ella será librado. Sí, entonces aquí encontramos que ¿por qué de ella será librado? Porque Dios pelea por su pueblo Israel. Dios desde que le dijo a los judíos cuando estaban huyendo del yugo egipcio, les dijo, ustedes estén tranquilos porque Jehová peleará por vosotros. Eso que lo dijo en el Éxodo. Entonces es Dios el que interviene en esta pelea, que a continuación la vamos a poder ver en la Biblia, cómo la expresa. Y como lo dice en Isaías capítulo 29, los versículos puede ser del 1 al 7, estaba leyendo que dice, hay de Ariel, la ciudad donde acampó David. Y estaba viendo el significado de esta palabra Ariel. Quiere decir león de Dios. Miren esa palabra, león de Dios. ¿Quién es el león de Dios? Que pelea, ¿no? Es la tierra de Jerusalén, el león de Dios. Y es león porque ruge a causa en los apuros que se encuentran, de sus llantos, y son gemidos. Y esta ciudad será realmente así como Ariel dice, enviaré mi ejército para que lo rodee. Y podemos verlo, Luchito, está en el capítulo de Isaías número 29, los versos del 1 al 7. Claro que sí. Preste atención a lo que dice la Biblia. ¡Ay de Ariel, ciudad donde habitó David! Añadido un año a otro, las fiestas sigan su curso, mas yo pondré a Ariel en apretura, y será desconsolada y triste, y será a mí como Ariel, porque acamparé contra ti alrededor, y te sitiaré con campamentos, y te levantaré contra ti baluartes. Entonces serás humillada, hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo, y será tu voz de la tierra como la de un fantasma, y tu habla susurrará desde el polvo, y la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo, y la multitud de los fuertes como tamo que pasa, y será repentinamente, en un momento, porque Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad, y llama de fuego consumidor, y será como un sueño de visión nocturna la multitud de todas las naciones que pelean contra Ariel, y todos los que pelean contra ella y su fortaleza, y los que la oponen en apretura. Con sueño, visión nocturna, ¿no? Entonces aquí es cuando Dios pelea por su pueblo Israel. ¿Y qué va a pasar justo cuando
momentos antes. Puede ser que de la manera como describe la Biblia, que Israel, viéndose ya prácticamente sin esperanza, lo único que puede hacer es mirar al cielo. Mirar al cielo, y dicen algunas personas, algunos eruditos, entendiendo lo que dice Zacarías en sus capítulos 12, por ejemplo, el capítulo 14, cómo describe que va a haber ceguera y fuego consumidor, de tal manera que va a destruir a los enemigos como el poder de una bomba atómica. ¿Cómo puede describir ese poderío bélico siglos antes de que se suscite, Luchito? Siquiera unos 2000 años antes ya estaba profetizado cómo iba a ser este tipo de destrucción, cómo Dios iba a pelear por su pueblo, ¿no? Entonces tenemos esta lectura en Zacarías, el capítulo 12, los versos del 4 al 6. O sea, lo que tú me estás diciendo y les estamos compartiendo ahora a nuestros oyentes es que aquí Zacarías estaba viendo que un poder nuclear 2000 años, bueno, 2700 años antes. Y entonces ahí es cuando deberíamos entender que su lenguaje era como limitado para decir tales y tales armamentos están aquí, van a utilizar este tipo de armas, y aquí la Biblia nos lo dice. Entonces, leámoslo a ver si logramos entender lo que Zacarías intentó decirlo. Desde el versículo 4 al versículo 6, ¿me dijiste? Sí, por favor, Luchito, ten la bondad. Dice así: en aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo. Ya habíamos dicho que el caballo no son sino los carros de fuego, los tanques que nosotros hoy conocemos. Y con locura al jinete, entiéndase, quienes pilotean o comandan este tipo de artefactos. Mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo o todo tanque de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña. Mira qué palabra. Increíble, ¿no? Y como antorcha ardiendo entre gavillas, o sea, los van a prender en fuego. Y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor. Y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Claro. Entonces estamos aquí viendo el poderío del armamento bélico que va a explotar. Y cómo Zacarías en aquel tiempo puede describir conforme a lo que tenía a su alcance o que el mundo conocido de aquel entonces. Por eso dice, como bien lo expresa Luchito, refiere al caballo, al armamento bélico que viene. No sé, serán tanques, serán camiones, serán todo el armamento más sofisticado que hay en el planeta Tierra con la tecnología de punta. Y de esa manera describe a los caballos con todo este armamento bélico, pero a sus jinetes, o sea, las personas que estaban en este armamento bélico de gran envergadura, dice que irá con ceguera. ¿Qué pasa ahora tomando en cuenta? Todos hemos visto cómo la mayoría cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, las explosiones de 2 bombas nucleares que hubieron en Nagasaki, Hiroshima, Okinawa. El momento de la explosión, si alguien mira directamente al hongo que se forma y a la luz que desprende por la intensidad de la explosión, queda ciego. Son con lentes especiales lo que se puede ver directamente el estallido de una bomba nuclear. Y de acuerdo a esto, es por eso que dice el profeta Zacarías que
y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Es decir, es tan magnitud la explosión y la intensidad de la luz que desprende que todos se vuelven ciegos y no saben hacia dónde dirigirse ni saben cómo continuar en este sitio a Israel y este ataque a los mismos. Y después dice que todos los capitanes dirán que Dios pelea por ellos. Mira, hasta ellos reconocen, Luchito, que Dios está peleando por su pueblo Israel. ¿Y cómo se pondrá a Israel en ese momento? Dice que será como un brasero entre leña. Será como un fuego ardiente, como un carbón encendido. Será la ciudad de Jerusalén para exterminar a todos sus enemigos. Y dice, consumirá como una antorcha ardiendo a todas partes, a izquierda y a derecha, y a todos los pueblos alrededor. Y después dice que será habitada nuevamente. Increíble, porque después de una explosión nuclear debe pasar mucho tiempo para que bajen las intensidades de radiación, de rayos gamma, todo ese tipo de ondas que se esparcen a velocidades grandísimas y el calor que produce. Y después dice la palabra de Dios y librará Jehová las tiendas de Judá primero, y que la gloria de la casa de David y el que habita en Jerusalén se engrandezca sobre Judá. Mira la palabra de Dios profética, cómo viene a continuación. Y podemos complementar qué es lo que va a pasar en Israel, cómo será este fuego consumidor. En Zacarías capítulo 14, los versículos del 12 al 14 de igual manera. Listo. Zacarías capítulo 14. Del 12 al 14. Puede ser, sí, Luchito, por favor. Ya. Únicamente déjame puntualizar lo que dice acá en el versículo 6, que como brasero de fuego entre leña. Tú decías un carbón encendido. En el idioma de Zacarías está hablando de una llamarada tal como el hongo que pasó, como tú mismo lo puntualizas, en la bomba de Hiroshima y Nagasaki. O sea, él se imagina ese carbón encendido. Entonces, aquí que podemos concluir que Israel tendrá que, dentro de su armamento, enviar una bomba de tal magnitud que empiece a sus enemigos a destruirlos. Ojo con esto, que si bien es cierto, los ejércitos están yendo contra Jerusalén y contra Israel en sí, pero no es que se va a quedar de brazos cruzados. Tomen en cuenta que Israel también tiene un poder bélico y de armamento poderoso, y para mitigar en algo o eludir en algo los embates que está teniendo, van a lanzar una bomba que, como dice acá, llegará como un brasero de fuego entre leña. En medio de todo eso se abrirá campo. Y los versículos que vamos a leer ahora en Zacarías capítulo 14, versículos del 12 al 14, nos indica el poder que va a tener esa bomba, la magnitud de daño colateral que tendrá. Y dice así, escúchenlo. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Y preste atención, la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. Estarán de pie y como tú decías, la radiación, los efectos de los rayos gamma empiezan a surtir efectos, y dice que se corromperá la piel de ellos estando en sus pies y se consumirán las cuencas de sus ojos, se empezarán a caer sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará a cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Lo que decíamos, Javi, se van a matar entre ellos. Si iban a matar a los otros enemigos, ahora entre ellos se van a ir aniquilando. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata y ropas de vestir en gran abundancia. Increíble. Sí, aquí está describiendo los efectos que hace la radiación nuclear una vez que es activada. Describe
textualmente, yo recuerdo una escena de una película de Indiana Jones, la búsqueda del arca perdida. Justo cuando la abren, las personas que estaban ahí, sucedió como dice este versículo, lógicamente aplican a lo que está pasando. Entonces allí las personas estaban sobre sus pies y sus ojos se derritieron y su lengua también se derritió, todo su rostro se empezaba a derretir como cera, era como cera. Y tan fuerte es esto que no podrán escapar. ¿Quién va a poder huir? Si dice que cuando explota una bomba atómica como las que activaron en Japón, dice que 3 kilómetros a la redonda no queda nada, todo queda a nivel del piso. Imagínate las personas o los ejércitos que están ahí involucrados, implicados, saldrán disparados como hojas al viento, Luchito. Sí, y regresando un poquito a Zacarías 12 que leíamos antes de leer el 14, en el versículo de Zacarías redundando 12, versículo 4, dice que les llenará de locura, tal locura que les lleva a ¿qué? A matarse, como dice el versículo 13 de Zacarías 14, lo leo, y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Todo lo que iban a hacerle al enemigo, entre comillas, hoy se lo hacen a los que eran parte del mismo ejército. O sea, es de locos y por eso mismo dice, es una locura. Aparte de la ceguera propia de que las cuencas de los ojos se les están derritiendo producto del efecto de esta bomba que decíamos va a ser dada, ahí cada uno va a ir eliminándose. O sea, será algo nunca antes visto, pero que ahí empezará la debacle de estos ejércitos por conquistar a Jerusalén. Por un lado. Por otro lado, también hay que tomar en cuenta, o yo solo me lo imagino, no es que sea así, pero es como cuando ponemos en un vaso con agua una pastilla efervescente. Empieza entera y de pronto se empieza a desintegrar. Algo así es lo que va a pasar con estos ejércitos que van a ir a hacer pelea a Dios, al pueblo de Dios en sí. Por eso dice acá que se consumirán en las cuencas de sus ojos y la lengua se le deshará en su boca, Javi. O sea, es algo que tiene precedentes con lo que tú decías de Hiroshima y Nagasaki, pero acá ya va con algo más sofisticado, que como dice, estarán parados y empezarán a, no sé, a caérseles la piel, las partes de su cuerpo, sus extremidades, y quedarán fulminados. Sí. Continuemos con los versículos que nos hablan un poco más de cómo es esta batalla, para lo cual tenemos que irnos a Isaías capítulo 34, versículos del 8 al 10. Como siempre venimos cargados de versículos, Javi, para poder entender contexto. Esta batalla, que como lo habíamos dicho, si tuviéramos en la Biblia y abrimos y tenemos todos los versículos en una sola parte y cronológicamente, pues sería fantástico, pero la Biblia es tan sabia y dio a cada uno de los profetas destellos de cada uno de estos eventos que por eso tenemos que recurrir de un lado a otro. Entonces, el versículo del 8 al 10, Javi, ¿qué nos dice Isaías? Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Dice, y sus arroyos, mira cómo dice, se convertirán en brea. Aquí está diciendo prácticamente que el asfalto se derrite. Y su polvo en azufre, está ardiendo todo eso. Y su tierra en brea ardiente. O sea, es como cuando explota un volcán, hay lava activa que desciende por sus laderas, y esto es lo que va a ocurrir en la ciudad de Jerusalén. No se apagará, a ver, y sus arroyos sí, y no se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo.
de generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Así es. Hay que tomar en cuenta que en esta versión Reina Valera del 60 no hay la palabra Edom, que sí la encontramos en otras versiones. Por ejemplo, tengo la versión internacional, en ¿Ya? donde el versículo 9 del capítulo 34 de Isaías dice, los arroyos de Edom se volverán ríos de brea. ¿Quiénes son los edomitas? Los edomitas no son otros sino los descendientes de Esaú. ¿Quién es Esaú? El hermano mellizo de De Jacob, Jacob, de Israel. Así claro. que para entender esto, pues solo lo voy a decir y tú anótalo por ahí. Está en Génesis capítulo 36, el versículo 1. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Edom. Ajá. Y el versículo 8 también dice, y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Edom. Más claro Edom que el agua. entonces es el padre de toda la civilización romana. Todos los descendientes vienen de, romanos vienen de Edom. Uno de sus hijos es Magdiel, quien es el fundador de la ciudad de Roma. Y cuando aquí dice, y hay que entenderlo, y para ustedes que nos están escuchando, cuando dice que en el versículo 10 quedará desolada por todas las generaciones, nunca más transitará nadie por ella, no se refiere a Jerusalén, sino se refiere a Edom. Edom. Ya, por si acaso, para que no crean que Es la mismo. ciudad de Jerusalén. E incluso en Zacarías, que leíamos el capítulo 12, versículo 6, la parte final dice, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén, haciendo eco de esto es para que nosotros entendamos que si bien el reino milenario de Jesús, y si entenderíamos a la luz de la Reina Valera que va a estar siempre de generación en generación desolada, diríamos, y entonces, ¿en dónde va a venir a reinar Jesús? Va a Jesucristo. venir a reinar en Jerusalén, pero como insisto, la Reina Valera omitió esa palabra Edom, que no es otra sino la civilización romana. Solo para que tomemos en cuenta y si tal vez le pusiste atención y prestaste atención a la lectura, o sea, ¿cómo? Jerusalén va a ser destruida y no va a haber nadie más ahí. No, se está refiriendo a la destrucción de Roma. Y esto es importante entenderlo porque quien hará emerger al anticristo precisamente será la Unión Europea, la Comunidad Económica Europea en su momento, después cambiaron a la Unión Europea, serán los que emerjan al anticristo. Hace alusión a todas esas naciones, mas no es a Jerusalén. Sí, No sé si Luisito. le algún otro aporte. Claro que sí. Porque como tú bien lo leíste, ¿no? Yo también tengo en esta versión NTV, nueva traducción viviente, dice el versículo 9 de Isaías 34. Por los arroyos de Edom correrá brea. Y al pie de página tiene una nota, ¿no? Dice así, la brea, dice, sustancia parecida al betún, que se encontraba en Mesopotamia, justo esa tierra dividida por los dos ríos, ¿no es cierto? El Tigris y el Éufrates, donde justamente en un programa anterior vimos que el Éufrates se iba a secar para que pasen los ejércitos del oriente para destruir al anticristo. Y luego se unen con el anticristo para atacar a nuestro Dios, pero ya le estoy dando un bosquejo de lo que va a venir. Entonces, ¿dónde estaba en Mesopotamia? Y en el valle del Jordán también, Luchito, estaba esta sustancia que se llama brea. Y dice que se untaba en las esquinas de los barcos para que el agua no penetre. Entonces está correcto, como dice, en lugar de Edom, y también nos indica que es Mesopotamia y el valle del Jordán. Eso sería para... Correcto. Vamos por favor a Zacarías capítulo 12, versículo 9, donde es inherente entender este versículo que lo menciona aquí. Zacarías 12, 9, Javi. Dice así. Y en aquel día
yo, entiendo, habla Dios, procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Israel. Mira que dice, procuraré destruir a todas. No viene entonces a salvar, Javi. Aquí hay que entender y Sí. puntualizar este versículo. Viene a destruir a las naciones que vinieran contra Jerusalén. El tiempo de la gracia es el que vivimos hoy por hoy. El Hoy. tiempo de salvación de Dios es este, no el otro. Y por eso una razón más para entender que quedarse del arrebatamiento de la iglesia es jugarse la eternidad. Si bien es cierto, ahí va a haber un remanente, ese remanente no va a ser algo, una perita en dulce, no lo va a tener fácil, van a ser días complicados. Y aquí la misma Biblia dice, vendré a destruir a quienes quieran destruir a Jerusalén. Este verbo que aquí tú lo hacías hincapié de procuraré, hace énfasis en que viene precisamente a dar retribución, a dar pago, a dar juicio a quienes hayan hecho cosas que van en contra de lo que estaba estipulado. Y ahí está también Zacarías, capítulo 13, versículos 8 y 9. ¿Qué nos dice Javi? De la gente de este país morirán 2/3 y el resto quedará con vida. Pero los castigaré para hacerlos cambiar y volverán a obedecerme. Yo soy el Dios de Israel y juro que así será. En Wow. esta versión dice así, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, mire que es palabra de Dios, que las 2/3 serán cortadas de ella. Ya hemos dicho en otras explicaciones que la población mundial se irá diezmando cada vez más y de lo que esté en ese instante, las 2/3 serán eliminadas. Y la que quede, mire, la tercera parte que quede, dice el versículo 9, y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré pueblo mío y él me dirá Jehová es mi Dios. Aquí hay que hacer unas aclaraciones que son muy útiles e indispensables, Javi. Esa tercera parte que la está mencionando acá es precisamente ese horno. Acuérdese lo que dice la palabra, que nosotros hoy que vivimos bajo la gracia, nuestra fe debe ser sometida a prueba. Y eso no es sino a través del fuego. La prueba que esta persona, que estas personas tendrán que pasar es resistir, es aguantar, no solo lo que no pueden comprar ni vender, acuérdese de eso, que ya estamos a la mitad de la semana donde el anticristo ya se haya declarado Dios, empieza el marcaje de las personas, donde no tengan la marca de la bestia, no van a comprar ni van a poder vender. Ya empezó la persecución y por eso dice, huyan, el que esté en el campo no regrese, el que esté en la azotea no baje a tomar algo de su casa, sino váyanse, aléjense, porque en ese tiempo será lo que habla aquí, los probará. Si bien es cierto, como decíamos hace minutos atrás, va a haber un remanente, pero ese remanente va a ser probado, va a ser sometido a una prueba, como dice acá, bajo fuego, va a fundirlos. Y haciendo la analogía de los orfebre, Javi, ¿qué hace al tenerlo en fuego al metal precioso? Sacarle las impurezas, dejarlo Escoria. limpio, exacto, dejarle la escoria por fuera y dejarlo, pero lo mejor de lo mejor. Va a haber gente que sí, en ese tiempo va a poder ser parte de esa salvación, pero no es una salvación como la que tú y yo hoy podemos gozar. Ojo con eso, no nos confiemos, sino que estemos preparados para irnos en el arrebatamiento y no esperar ser reclutados hasta la segunda venida. Tenga presente ese pormenor ahí. Luego dice la segunda parte, Él invocará mi nombre, se refiere a todas las personas que estén ahí. Y ojo con lo que dice, y yo le Muy oiré bien. y diré, Maravilloso. pueblo mío, y él dirá, mire, Jehová es mi Dios. Pero no esperemos a que ocurra aquello, no esperes a estar en este tiempo.
Esperemos que hoy sea el día de salvación, que hoy sea ese día de decidir ir al encuentro con Jesús, mas no esperar estos eventos que serán desastrosos, muerte por donde se lo quiera ver. ¿Qué opinión a todo esto, Javi? Es Israel clamando, Luchito, por el desespero, por la opresión de todos los pueblos que están atacando a Israel. Entonces, lo único que les queda a los israelitas es clamar a su Dios, como lo hicieron en el libro del Éxodo, Luchito, cuando era tal la opresión egipcia, era la esclavitud durante 430 años de esclavitud, cuando gimieron con todo su corazón al Dios de Israel para que Él les salve. Y me parece que está, a ver, ¿dónde está? En el capítulo 2 del Éxodo. ¿Dónde está, Señor? El 4. ¿Dónde está, Señor? Donde tú desciendes y eso caerá. Donde dice, yo he escuchado el clamor de mi pueblo y descenderé y pelearé por ellos. Ya voy. El versículo 24, Javi. 4:24. 2:24, Éxodo 2:24. Sí, aquí está, ¿no? El 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían. Mira lo que está, es la escena parecidísima. Gemían a causa de la servidumbre y clamaron. No dice que hicieron, Señor, ayuda. No, el clamor es con todo el alma, con toda la voz, con todo el ser. Clamaron, dice, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, esclavitud. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Mira, cuando uno se acerca a Dios, Dios se acerca a ti. Eso dice la palabra de Dios, Santiago, pecador, acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Y aquí está ese clamor que dicen también, es el 3, pero bueno, en este momento no lo encuentro, pero es el asunto aquí, es igual, donde el pueblo de Israel clama con todas sus fuerzas al único que puede darles respuesta, es el Dios. Por eso dice, cuando me llamen les responderé y los reconoceré como mi pueblo y ellos me reconocerán como su Dios. Y aquí dice que Dios les reconoce a ellos. Bendito sea el Señor, porque están dándose los eventos que sucedieron hace 4,000 años atrás, Luchito, y los que están pronto por suceder. También concuerda con el gemido de Israel al Dios, a su único Dios verdadero que puede salvarlos, Luchito. Listo, Javi. Leamos Isaías capítulo 24 del versículo 4 al 6, donde vamos a ver algo interesante que se irá suscitando. ¿Qué dice Gaby, por favor? Dice así, se destruyó, cayó a tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió a la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. ¿Cuántas partes sería? Hay una disminución entonces del número de habitantes. Una cosa importante que entender, enfermaron los altos pueblos de la tierra.
Si esto quisiéramos aplicarlo a lo que estamos viviendo hoy por hoy como pandemia, pues ni las potencias del mundo hasta hoy tienen la cura para este mal que nos aqueja a la totalidad de la población mundial. Y en este evento que estamos estudiando también, los altos pueblos, entiéndase, las naciones hiperpoderosas que estarán en este momento batallando, tampoco encontrarán y la salida a todo esto y más bien enfermarán, por un lado. Por otro lado, en el versículo 6 dice, por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Insistimos, no es nada agradable, no es nada envidiable estar en este momento de la historia que la Biblia ya nos lo está diciendo. Nos está hablando de algo futuro, pero acá lo está hablando aún como que es una historia que ya ha pasado. Hay un cumplimiento en su momento actual, pero también hay un cumplimiento a futuro. Vivir en ese tiempo, pues Javi, como insistimos, no será nada satisfactorio. E incluso palabras de Jesús. Vamos a Mateo capítulo 24, ya para ir entendiendo y cerrando todo esto y todo lo que hemos venido viendo, pues viene siendo destrucción tras destrucción. Mateo capítulo 24, versículos 16 en principio y después nos vamos del 20 al 22. Javi, ¿lo puedes leer, por favor? A ver, vamos. La lectura dice así. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Eso dice el 16. Ahora el 20, ¿no? Del 20 al 22. Ok. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Día de reposo justamente refiere a los judíos, no está hablando del pueblo de Quito, no está hablando de Europa, no está hablando de África, está hablando de Judea, está hablando de Jerusalén, está hablando de los quienes tienen que no sea en invierno, porque en invierno ¿quién puede huir, Luchito? Nadie. Y tampoco en día de reposo. El día de reposo tiene la comunidad judía, festeja el Sabbat. Porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta hoy, ni la habrá. Y si aquellos días, mira lo que dice la palabra de Dios, Luchito, no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas a causa de los escogidos, ¿quiénes son los escogidos? ¿Quién es el pueblo escogido? Israel. No hay otro pueblo escogido. La iglesia es pueblo adquirido por Dios, nación santa. Aquellos días serán acortados por causa de los israelitas. Así está, Luchito. Qué genial, Javi. Y en su momento aquí haciendo rebobinando la cinta, como decimos acá, a cuando entendíamos o hacíamos hincapié a Mateo capítulo 24, y ahora nuevamente lo insistimos, Mateo capítulo 24, hay fragmentos para la iglesia hasta el principio de dolores. Luego ya no es parte de la iglesia cuando empieza tribulación, y aquí nos dice, entonces habrá gran tribulación, versículo 21, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es una sola gran tribulación que incluye los eventos que hemos venido viendo y ahora el de la batalla del Armagedón. Y como tú hacías hincapié también, los escogidos o esos días serán acortados, ¿para qué? Para dar cumplimiento a esta profecía de a los escogidos. Dicho esto, entonces el pueblo de Israel, entiéndase esto, en las 70 semanas que tienen que cumplirse, los actores principales son los israelitas y los secundarios, por hacer la analogía, son los moradores de la tierra. Pero acá los que tienen que huir, los que tienen que salir, lo que dice escapen y no vuelvan por nada, está hablando de los israelitas. Y en ese momento de pánico, en ese momento de desesperación, vienen dos salmos, Javi, dos salmos que nuevamente la iglesia los ha distorsionado en buena lid, tal vez, pero ahora tú y yo que lo entendemos y que ahora lo compartimos a todos ustedes, entiendan estos dos salmos. Es el
clamor del pueblo judío en este instante mismo de la historia que tiene que ocurrir, cuando se ven todos encarcelados, cuando se ven atrapados, cuando se ven invadidos, cuando ya no hay nadie que les pueda ayudar, sus aliados les dieron la espalda, su armamento ya les quedó corto, viene el Salmo 121, Javi. Ese es el clamor de Israel a su Dios, ese es el clamor del pueblo de Dios a su Dios. Amén. ¿Qué dice el Salmo 121? No sé si tú lo sabes. ¿Te lo canto o te lo recito? A ver, cantémoslo, Javi. Tú que tienes voz de barítono. Sí, como una antesala a este clamor. Gracias a Dios, Luchito, le pude encontrar en la palabra de Dios las 4 cosas que Dios hace, nuestro Dios bendito, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice en Éxodo, capítulo 3, los versículos 7 y 8 y el 9 y el 10, hasta el 9. ¿eh? Te lo leo, Luchito, así lo tienes allí. Dijo luego Jehová, bien he visto. Mira las 4 cosas que hace Dios cuando el pueblo del Señor clama a Dios de todo corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas y con toda su alma, como le amamos a nuestro Dios. Dice, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Mira, lo primero es, mira. Lo segundo, he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido, la tercera cosa, conocimiento, sus angustias, y he descendido. No es que se queda en el tercer cielo contemplando esa escena, no, sino que se acerca, viene el mismo Dios, desciende para librarnos. Él trae libertad al clamor de un pueblo que le busca no solo de labios, Luchito, no solo que le alaba con su boca, sino que su corazón esté cerca de Dios, porque Dios no solo mira lo que sale de su boca, sino Él contempla la intención del corazón. De la mano de los egipcios los va a librar y sacarlos de aquella a una tierra buena, ancha, que fluye leche y miel, los lugares de todos esos, esa gente que vivía por allí. Y el 9 dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Por tanto, ahí Dios envía a Moisés para, por medio de él, rescatar al pueblo de Israel. Y el Salmo 121, que es un clamor de los hijos de Dios, de los israelitas, a su Señor. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda. ¿A quién? A Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén. Glorioso salmo. Este entonces es el salmo que los israelitas, los judíos que estén ahí atravesando este momento de angustia, clamarán al Dios que los escogió, al Dios que les quiso dar la salvación, pero que ellos por alguna razón lo dejaron a un lado. ¿Y cuál será la respuesta de Dios, Javi? ¿Cuál es la respuesta de Dios? El Salmo 2, Luchito. Este Salmo 2, sí, que también, como lo decíamos, ha sido mal aplicado, y aquí, antes de que tú lo expreses, Javi, entiéndase, iglesia, entiendan ustedes que nos están escuchando en esta noche, este salmo lo han agarrado los predicadores, y hay que decirlo con todas las letras, los falsos predicadores de la prosperidad, que dicen que el reino es aquí y ahora, el kingdom now, y le dicen, no, que Él nos ha entregado las naciones, que las naciones para Cristo, que Quito para Cristo, que Ecuador para Cristo y cualquier país para Cristo, y se toman de este capítulo 2 del Salmo, es totalmente desubicado. Esa es la palabra. ¿Por qué? Porque esta es la respuesta de Dios aquí,
al clamor del Salmo 121. Ahora sí, Javi, ¿qué nos dice el Salmo 2? Por supuesto. Claman sus hijos, dice, y Jehová oye y les libra de todos sus temores. Entonces aquí es la respuesta obvia de nuestro Dios a su pueblo Israel. Como dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Mira, aquí están diciendo. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. ¿Quién es el ungido de Dios? El Señor Jesucristo, el Mesías. Diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Mira lo que están diciendo. El que mora en los cielos, ¿sabes qué va a hacer? Escucha esto, ¿qué dice? El que mora en los cielos se reirá. ¿Quién va a poder luchar contra él y salir avante? El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, Jesucristo el Señor. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Le está diciendo esto a su ungido, a su hijo, al unigénito hijo de Dios, es Jesucristo. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Ahora pues, los reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, aquí está con mayúscula y se refiere obviamente al Señor Jesucristo, siguiendo el hilo de lo que viene diciéndonos, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Así está. Amén, Javi. Entonces, mire que aquí el capítulo 2 es una respuesta, como decimos, al clamor del Salmo 121. Y como respuesta a ese clamor, la respuesta de Dios es, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Eso le está diciendo a Jesús. Dios Padre le dice a Jesús, eso va a ser suyo. Pero como decíamos, y aquí toca meter el dedo en la llaga, estos falsos predicadores de la prosperidad que llevan esta falsa enseñanza, aplican esto como que es para aquí y ahora. Y eso está destinado para el Mesías, no es para la iglesia. Por eso cuando se lee la Biblia no se come cuento, no se come esta charlatanería de todas estas gentes. Y aquí el versículo 9 es aún más contundente. Los quebrantarás con vara de hierro. Ya en nuestra próxima enseñanza hablaremos del Apocalipsis capítulo 19, en donde es la segunda venida en sí de Jesús, y ahí dice que va a regir con vara de hierro. Así que, por favor, no se deje engañar. Hay versículos, hay, ¿cómo se llama esto? Capítulos enteros que hay que entender, y aquí les hemos dicho muchas veces, para entender un versículo hay que leer los anteriores y los posteriores versículos y ahí se podrá tener un contexto más amplio. Creo que con esto, Javi, hemos culminado lo que es la batalla del Armagedón, donde hemos visto a la luz de la Biblia acontecimientos nunca antes vistos, donde habrá una guerra sin precedente, una guerra entre humanos y también, ya lo vamos a ver en la segunda venida de Jesús, que Él vendrá con sus ejércitos a tomar posesión de lo que a Él le corresponde. ¿Algo más antes de finalizar, Javier? Sí, Jesucristo viene por heredar las naciones, porque ese es el pedido del Hijo al Padre. Dame las naciones de la tierra. Pero no como una posesión, sino Él regirá con justicia, con
con inteligencia, con sabiduría, todo lo que el Padre le ha preparado. Y para eso son los 7 sellos que nos habla el libro del Apocalipsis. Justamente, como viene a heredar la tierra y la tierra está tan llena de maldad, tiene que limpiarla. Tiene que dejarla lista para que él poder venir y gobernar este planeta con justicia. Y también con vara de hierro, como dice Luchito. Que así sea. Esperamos que esta enseñanza les haya abierto el conocimiento, les haya dado apetito por seguir conociendo profecía bíblica. Y si quieren ser parte de aquello, pues acompáñenos el resto de las enseñanzas. No sé hasta cuándo Dios disponga aquello, pero siempre estaremos llevando una enseñanza a la luz de la Biblia. Como ustedes ven, no tenemos otros libros, sino solo la bendita palabra y la revelación y la iluminación del Espíritu Santo. La batalla del Armagedón, entonces, queremos quedar claros acá, es la batalla por la conquista de Jerusalén. Pero en medio de todo eso que en la sola soberanía de Dios lo hace que acontezca, Dios al final siempre va a darles la victoria a su pueblo escogido. ¿Por qué hace que suceda esto con Israel? Precisamente para disciplinar y poner en orden la casa antes de que su hijo venga a reinar por 1000 años. Continuaremos en la próxima enseñanza con algo más acerca de esto de profecía bíblica. Despidámonos de una oración, Javi. Por favor, ayúdanos con una oración a nuestro Dios Todopoderoso. Te damos infinitas gracias, Padre Santo, por el tiempo que nos has permitido llevar la enseñanza de tu bendita palabra. Gracias porque tú nos das entendimiento y abres nuestra mente y nos das inteligencia espiritual, Señor, y sabiduría para poder conocer tus misterios y tu bendita palabra, Señor, que sea guardada en nuestros corazones y en nuestra mente. Gracias, Padre, porque tú permites que todas las cosas que se hacen sean para agradarte a ti, con tu veña y con tu favor, Señor, sobre nosotros. Padre, que bendigas a todos aquellos que escuchen tu bendita palabra y la puedan poner en sus corazones, Señor, con temor y temblor, sabiendo que lo que viene es tu día, Señor, el día de tu ira, donde juzgarás a todas las naciones conforme a sus obras. Padre Santo, nos encomendamos en tus manos y una vez más te agradecemos por todas las cosas que tú nos has dado. Te bendecimos en el nombre de Jesucristo, el Señor de gloria. Amén y amén. Amén. Gracias por tu gentil sintonía. Que el Dios de Israel les guarde y cuide. Que el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, bendiga sus vidas y derrame sobre todos gracia y misericordia.